día de hoy de lo que es esta evaluación económica. Quisiera que por favor me digan si me están escuchando y si miran bien mi pantalla Excel. Sí, licenciada. Gracias. Gracias. A ustedes, gracias por responder. Les cuento que todavía no tengo información con respecto a... Y yo les decía que en algunas ocasiones el resultado del valor actual neto puede ser negativo. Y cuando eso sucede, pues lamentablemente significa que el proyecto de sustitución de maquinaria no es un proyecto recomendable. En este caso, sí dio un BAM positivo. Sí dio un resultado, si ustedes lo miran acá, un resultado de 7,830 quetzales con 32 centavos. Claro que es un BAM positivo, es un resultado mayor a 0. De hecho, es de más de 7,800 quetzales. Entonces, es un BAM positivo y yo lo que quiero es que ustedes comiencen a acostumbrarse a ciertas cosas con respecto a este tema. ¿A qué cosas? Bueno, por ejemplo, cuando ustedes miran un BAM positivo, inmediatamente tienen que pensar que la tasa de rentabilidad real de este proyecto está por encima de la tasa de rentabilidad mínima que el empresario está solicitando. En el enunciado del ejercicio nos dicen que el empresario requiere como mínimo una rentabilidad del 15%. Aquí puse yo precisamente el 15% y todos mis factores de actualización los calculé en base a ese 15% que, repito, es la rentabilidad mínima que el empresario está deseando. Ahora, si con el 15%, que es la rentabilidad mínima que el empresario está deseando, yo estoy obteniendo un BAM positivo, ustedes se tienen que hacer a la idea de que este proyecto da una rentabilidad mayor a la del 15%. ¿Y cuál será esa tasa? Se pueden preguntar algunos, ¿verdad? ¿Cuál es esa tasa de rentabilidad real que genera este proyecto? Porque ya sé que la mínima que acepta el empresario es el 15, pero ¿cuál será realmente la rentabilidad que brinda este proyecto? Entonces, esa respuesta me la va a dar el cálculo de la TIR. De hecho, la TIR es precisamente esa tasa de rentabilidad real que yo quiero saber. Entonces, un BAM mayor a 0, es decir, un BAM positivo, me indica que la TIR de este proyecto tiene que estar por encima del 15%. Son cosas a las que ustedes se tienen que ir acostumbrando. Mejor si las van anotando como que fueran tips, como que fueran consejos. Si, por ejemplo, a mí me hubiese dado un BAM exactamente igual a 0, vamos a suponer, vean que realmente un caso así es difícil que ocurra, pero vamos a suponer, vamos a imaginar que justamente con el 15% a mí me dio un BAM de 0, exactamente igual a 0. Eso significa que todos mis flujos de efectivo actualizados me sumaron 51,000.
Y cuando a eso le resté los 51,000 quetzales de inversión, pues llegué a un van de cero. Si eso ocurre, si yo tengo un van exactamente de cero, eso significa que la tasa de rendimiento de este proyecto sería exactamente del 15%. El 15% que viene siendo justamente la tasa de rentabilidad mínima que el empresario requiere. Entonces, pues sería mucha casualidad que algo así ocurriera, pero puede ocurrir y el proyecto realmente no se aconsejaría rechazarlo, porque no podríamos decir que se trate de un mal proyecto, pero lo que sí es cierto es que la tasa real de rentabilidad en un caso así sería justamente la rentabilidad mínima con la que se conformaría el empresario. Entonces hay que hacerle ver al empresario esa situación que, bueno, él quiere como mínimo un 15% de rendimiento y este proyecto justamente estaría dando un 15% de rendimiento, no daría más allá de eso. Entonces, habrá que ver si él está dispuesto a realizar un proyecto así, en el cual la tasa de rentabilidad sea exactamente, pues la tasa de rentabilidad mínima que él acepta. Generalmente, un empresario lo que va a preferir es realizar un proyecto en el que obtenga más rentabilidad, ¿verdad? Que la rentabilidad esté pues por encima de la mínima, de la tasa mínima que él requiere. Entonces, no sería extraño que el empresario prefiera realizar otro proyecto de adquisición de maquinaria que sí le pueda generar una tasa de rentabilidad por encima del 15, ¿verdad? Y no exactamente del 15. Y también suele suceder otra cosa con respecto al BAN y es el hecho de que nos pueda salir un BAN negativo. Imagínense que desde que estamos acá en este numeral 5.1, aplicando la tasa del 15%, nos hubiese salido un BAN negativo. Es decir, un resultado con signo negativo. Eso significaría que nuestros flujos de efectivo actualizados sumarían una cantidad que estaría por debajo de los 51,000 quetzales y por eso nos daría un BAN negativo. Es muy importante que ustedes sepan que cuando obtienen un BAN negativo, lo que significa es que definitivamente el proyecto no va a alcanzar esa rentabilidad mínima que el empresario pide. Si, por ejemplo, con un 15% nos hubiese dado un BAN negativo, eso significaría que el proyecto no va a alcanzar el 15% de rentabilidad. Y obviamente eso significaría de que hay que sugerirle al empresario no realizar el proyecto porque no va a alcanzar esa rentabilidad mínima a la cual él está acostumbrado o que él quiere, ¿verdad? Entonces, también hay que tener cuidado cómo es que redactamos muchas veces nuestros comentarios, porque a veces los estudiantes eh, escriben una conclusión, un comentario en el examen cuando obtienen un BAN negativo y entonces colocan, por ejemplo, que el proyecto que se está analizando, ese proyecto de sustitución de maquinaria, no va a tener rentabilidad. Esa es una frase que se ha vuelto muy común
decir el proyecto no va a tener rentabilidad o el proyecto no va a ser rentable para el empresario. Y la realidad, la realidad es que el proyecto sí puede tener rentabilidad, pero lo que pasa es que no llegaría a la rentabilidad mínima que el empresario solicita. Entonces, bueno, decir que no sería rentable para el empresario, pues es algo más adecuado, porque a lo mejor el proyecto de sustitución de maquinaria sí podría alcanzar una rentabilidad tal vez del 10 o del 12%, por decir algo, pero no va a alcanzar el 15%, que es la rentabilidad mínima que el empresario requiere. Entonces, em, yo en el tercer problema específicamente, y se los voy a mostrar de una vez, en el tercer problema precisamente se mira esa situación. Me voy a ubicar en la solución del tercer caso o del tercer problema para que ustedes se den cuenta qué es lo que está ocurriendo. Fíjense que en el tercer caso, el empresario lo que quiere es un rendimiento mínimo del 28%. Pero al hacer nuestros cálculos, con el 28% ustedes ya saben la fórmula del factor de actualización, ¿verdad? 1 dividido 1 más R elevado a N, pues R tendría que estar siendo sustituida por el 0.28. Pues resulta que al hacerlo así, con el 28%, tristemente hay un van negativo. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que este proyecto no va a alcanzar el 28% de rentabilidad, que es lo mínimo que el empresario quiere, ¿verdad? Entonces, habría que sugerirle que no se realice el proyecto, que no se compre esa nueva maquinaria. Y fíjense que inmediatamente tenemos también que pensar que este proyecto, pues, probablemente sí tenga rentabilidad, pero la rentabilidad va a estar por debajo del 28%. Entonces, yo les quería mostrar esto porque a veces el estudiante coloca una conclusión diciendo el proyecto no es rentable, el proyecto no va a tener rentabilidad o el proyecto no tiene rentabilidad. Y tal vez sí la tiene, pero no llega al porcentaje mínimo de rentabilidad que requiere el empresario, ¿verdad? Entonces, eso les quería yo decir con respecto al BAN, que pues es un tema sumamente interesante. Uno podría eh, conformarse únicamente con esta herramienta, porque hay quienes, les quiero contar, hay quienes pues como que les es suficiente utilizar el BAN, aplicar el valor actual neto en el análisis económico de los proyectos y ya no van más allá. Pero hay personas que también les gusta ir más allá y calcular la TIR. Entonces, la noche de hoy quiero hablar de la TIR. Voy a volver al primer problema. En el primer problema, pues con la tasa del 15%, sí obtuvimos BAN positivo. Y entonces, cuando hay un BAN positivo, generalmente tenemos que proseguir con el análisis, aplicar la siguiente herramienta que se llama TIR, que básicamente es determinar la rentabilidad real que va a tener el proyecto desde el punto de vista económico. Esa es la TIR, así dicho
de una manera muy práctica. Y entonces yo les decía anoche que la TIR, para poder determinarse, necesita que obtengamos un BAN negativo. Entonces, qué bueno que ya nos dio BAN positivo, eso está perfecto. Em, de hecho, al obtener un BAN positivo, como se los dije hace un momento, eso ya me da la idea de que la rentabilidad de este proyecto está por encima del 15%. Pero, ¿cuál será esa tasa? Bueno, un elemento muy importante para la fórmula de la TIR es el BAN negativo. Em, yo les quiero mostrar la fórmula, creo que la tengo por acá, la fórmula de la TIR. Y efectivamente lo que contiene es BAN positivo, pero también contiene BAN negativo. O sea que tanto el BAN positivo como el BAN negativo son elementos que se necesitan para aplicar la fórmula de la tasa interna de retorno. Entonces, tal y como se los estaba mencionando anoche, nos tenemos que poner a buscar una tasa que nos permita obtener un BAN negativo. ¿Cómo logramos eso? Bueno, si con el 15% obtenemos un BAN positivo, para poder lograr un BAN negativo hay que subir la tasa. Hay que subir la tasa porque definitivamente la rentabilidad de este proyecto tiene que estar por encima del 15, por encima del 15%, pero em, llegará un punto, llegará un momento en el cual em, el proyecto nos dé como que la máxima rentabilidad y obviamente más allá de eso ya no va a existir más rendimiento. Entonces hay que ir subiendo y subiendo y subiendo la tasa hasta poder encontrar un BAN negativo. No hay una fórmula específica, no hay una metodología, em, digamos, general, un procedimiento estricto que se tenga que seguir al pie de la letra. Yo lo que aconsejo es que vayan subiendo, pueden ir subiendo de 3 en 3 o de 5 en 5 el porcentaje hasta lograr ubicar la tasa que me daban negativo. A veces es muy útil observar bien el BAN positivo, porque cuando uno se acostumbra mucho a estos cálculos, uno ya va tomando práctica. Entonces, les quiero decir que a veces si tenemos un BAN positivo muy grande, muy, muy grande, imaginémonos que el BAN fuera de 1,000,000 de quetzales, que sería un BAN positivo bastante grande. Em, Tal vez valdría la pena que yo, para lograr encontrar mi tasa que me dé BAN negativo, me pueda ir de 10 en 10, porque como el BAN positivo es tan generoso, ¿verdad? Es de 1,000,000 de quetzales, entonces a lo mejor no va a estar fácil llegar a la tasa que me dé BAN negativo, entonces podría yo optar por ir de 10 en 10 haciendo mis pruebas. Y a veces puede ser todo lo contrario. Puede ser, por ejemplo, que el BAN positivo es muy pequeñito. Tal vez el BAN positivo que obtuve es de 100 quetzales, por decir algo. Entonces, puede ser que no haya necesidad de subir mucho la tasa. Si con el 15% yo obtuve un BAN positivo de 100 quetzales, a lo mejor ya con el 16%
ya voy a lograr un van negativo. Porque como el van positivo está tan pequeñito, tal vez es muy poco lo que me está haciendo falta para encontrar la tasa que me dé el van negativo. Entonces, uno tiene que ir considerando esos consejos para el momento en el que uno tenga que hallar la tasa que dé van negativo. Yo, por ejemplo, podría irme de 5 en 5. Si estoy en un 15%, pues yo empiezo a probar con un 20. Yo podría probar con un 20%. Voy a poner aquí 20% y vamos a ver qué pasa porque, bueno, ustedes ya se dieron cuenta que yo ya determiné que es con el 22. Pero vamos a suponer que yo todavía no sé cuál es la tasa que me permite un van negativo. Entonces, con el 20, yo estoy obteniendo todavía un van positivo. Si se dan cuenta, con el 20, mi van está en 1485.24. Entonces, tengo que seguir subiendo, ¿verdad? Entonces, yo podría decir, bueno, voy a probar con el 25. Obviamente, pues ya con el 25 sí me va a dar negativa el van. Eso ya lo sabemos porque ya estamos claros de que el van negativo se obtiene con el 22. Pero lo que yo quiero explicarles es que cuando yo ya encuentro un van negativo, por ejemplo, acá con el 25 ya me salió un van de menos 3803.14. Entonces yo no me voy a conformar con el 25. Yo no voy a decir, qué bien que ya encontré una tasa con la que me dio van negativo y con esa me quedo. No, porque si con el 20 me da positivo y con el 25 ya me da negativo, me tengo que dar a la tarea de ir ahora retrocediendo. Es decir, ya no es cuestión de subir más la tasa, sino que ahora me vengo en retroceso y entonces voy a probar con el 24, a ver si con el 24 sale todavía negativo o sale positivo. Porque, por ejemplo, si con el 24 a mí me saliera positivo, pues entonces sí me voy a tener que quedar con el 25, porque yo diría, bueno, es justamente a partir del 25% que ya me da un van negativo. Pero fíjense que con el 24, como se pueden dar cuenta, con el 24%, pues me da nuevamente van negativo. Entonces, tengo que probar ahora con el 23. Bueno, la cuestión es que yo tengo que llegar a determinar cuál es la tasa a partir de la cual ya hay un van negativo. Entonces, con el 23, sí me da van negativo. Eso ya lo sabemos. Solo lo vamos a demostrar. Con el 23 vuelve a dar un van negativo, que sería de 1799.05. Entonces digo, voy a probar con el 22. Con el 22, como ustedes ya saben, da van negativo. Con el que da positivo es con el 21. Con el 21% da positivo. Y ya para cuando cambiamos al 22%, pues comenzamos a ver un van negativo. Entonces, siendo así, me voy a tener que quedar con el 22%. No me va a quedar otra opción que
quedarme con el 22%, porque ya con el 21 me da un van positivo. Entonces, con el 22 obtengo este van de menos 743.12. Bueno, teniendo ya mi van positivo y mi van negativo, pues comienzo con la aplicación de la fórmula, de la famosa fórmula de la TIR. Esta fórmula hay que tenerle mucho cuidado. La fórmula puede ser engañosa. Fíjense que obviamente conviene trabajar primero con lo que está dentro de los corchetes. Esta área que estoy marcando, en la que dice van positivo dividido entre la diferencia que obtenemos entre el van positivo y el van negativo. Por ahí hay que comenzar. Bueno, de hecho, habría que comenzar por obtener la diferencia entre el van positivo y el van negativo. Ese sería el primer paso. Ya teniendo ese resultado, pues entonces tengo que dividir el van positivo entre ese resultado y lo que yo obtenga, pues ya lo tendría que multiplicar por la diferencia que existe entre la tasa R sub 1 y la tasa R sub 2. La tasa R sub 1 es la tasa con la cual yo obtengo van positivo y la tasa R sub 2 es la tasa con la cual yo obtengo van negativo. Y la diferencia entre estas dos tasas es el valor que yo voy a tener que multiplicar por el resultado que obtendría de estos corchetes, de lo que saldría de estos corchetes que están aquí a la derecha. Y hasta de último, yo voy a poder sumar esta R sub 1 que está aquí de este lado izquierdo. Hasta de último hago esa suma de la R sub 1. Les cuento porque fíjense que yo muchas veces, principalmente en la época presencial, muchísimas veces yo veía estudiantes que comenzaban con la suma de R sub 1. O si no lo hacían desde un principio, pues tampoco lo hacían hasta el final, como debe de ser. Entonces, quizás lo hacían en un momento en el que todavía no tenían que hacer la suma y créanme que les puede dar un resultado sumamente diferente, totalmente diferente. Entonces, sustituyendo valores, yo tengo que comenzar con esta parte que está dentro de los corchetes. Yo tengo que comenzar colocando mi van positivo aquí arriba, lo voy a ir a traer, por cierto. Mi van positivo fue de 7,830.32. Lo traigo hacia abajo. De hecho, también lo tengo que colocar aquí en la parte de abajo. Es decir, lo coloco aquí por encima y también lo coloco acá abajo porque le tengo que como sacar una diferencia. Tengo que sacar una diferencia entre el van positivo y el van negativo. El van negativo, pues también lo voy a ir a traer precisamente de este cuadro. Aquí lo pueden ustedes ver. Lo obtuve con el 22% de tasa y mi van negativo es de menos 743.12. Entonces, al colocarlo acá, si ustedes son observadores, se van a dar cuenta que
lo que me queda aquí abajito es, a la larga es una suma, porque eso de 7.830.32 menos 743.12, pues por ley de signos, menos menos da más. Entonces, al final de cuentas, no es realmente una diferencia, sino que es una suma. Si ustedes operan esto en la calculadora, 7.830.32 menos 743.12, lo que obtienen es 8.573.44, o sea, obtienen una suma. Entonces, en este momento ya tendríamos que hacer la división del van positivo entre el resultado de esta suma. 7.830.32 de van positivo entre 8.573.44, yo obtengo esta cantidad de decimales. Tengo que considerarlos todos. Y esa cantidad de decimales la voy a multiplicar entre la diferencia de tasas, es decir, entre 22 y 15. 22 es la tasa con la que obtuve van negativo y 15 es la tasa con la que obtuve van positivo. Si ustedes son observadores, se darán cuenta que no estoy poniendo las tasas como que fueran números decimales, sino como números enteros. Es decir, no estoy poniendo 0.22 menos 0.15, sino que estoy poniendo 22 y 15. La diferencia entre 22 y 15 pues es 7. El 7 lo tendría que multiplicar por 0.91332279 y esa multiplicación me da 6.393259.558. Hasta en este momento es cuando yo sumo la R sub 1 que me aparece aquí al inicio. Entonces, hasta el final es que sumo 15. 15 más 6.393259.558. Y al hacer la suma obtengo 21.393259.56. Este resultado yo ya lo puedo expresar con dos decimales y de hecho pues ya es un resultado que lo tengo que interpretar como un porcentaje. Ya lo tomo así, tal cual, 21.39%. No tengo que multiplicarlo por 100, a eso me refiero. Entonces, si ustedes analizan bien esto, la rentabilidad del proyecto, la rentabilidad real que el proyecto puede darme es de un 21.39%. Es de un 21.39%. Y con razón que cuando yo apliqué aquí arriba el 15%, pues me dio un van positivo. Con razón que sucedió de esta manera, porque la rentabilidad del proyecto está en un 21.39%. Entonces, yo siempre les digo que presten mucha atención a la tasa con la cual obtienen van positivo, que en este caso es del 15, y a la tasa con la que obtienen un van negativo, que en este caso es del 22. Porque entre las dos tasas, si ustedes están tomando nota, entre las dos tasas tiene que estar ubicada la TIR, entre la tasa que me dio van positivo y la tasa que me dio van negativo.
Y efectivamente ese 21.3% pues está entre el 15 y el 22, ¿verdad? Y la TIR también se puede calcular mediante fórmula financiera. Yo la tengo calculada aquí a mi derecha. De hecho, con fórmula financiera de Excel me da 21.32. No me da 21.39, sino 21.32. Este resultado, mediante fórmula financiera, es mucho más exacto y pues yo me imagino que seguramente tengo un poquito de diferencia haciéndolo manualmente porque hay que tomar en cuenta absolutamente todos los decimales y me refiero cuando uno está en este proceso de aquí abajo, todo esto que dejé marcado con color amarillo, tiene que ser un procedimiento en el cual considere absolutamente todos los decimales. También influye mucho el hecho de que la tasa que yo esté utilizando, con la que obtuve van negativo, eh, pues que también sea una tasa que pueda incluir decimales también. A lo que me refiero es que, por ejemplo, hay personas que no se conforman con decir, bueno, con el 22% me daban negativo, sino que todavía van más allá con los números decimales. Y entonces, sabiendo que con el 21% les da positivo y con el 22% les da negativo, entonces dicen, bueno, ¿qué pasaría si pruebo con el 21.5 o con el 21.4? Entonces, hay personas que, pues mis respetos, porque se dan a la tarea de acercarse lo más posible a esa tasa que va a permitir un BAN negativo y que no es una tasa pues redonda, ¿verdad? Yo la estoy tomando así, redonda del 22%, pero pues hay quienes sí se esmeran en que la tasa sea considerada de una manera más exacta. Entonces hay quienes pues se van a los decimales y todo eso influye para poder coincidir exactamente con lo que dice Excel. Ahora, em, si ustedes están en un examen final en el cual les piden calcular la TIR, pues seguramente lo que va a pasar es que les van a pedir el cálculo tradicional, ¿verdad? El cálculo que les acabo yo de mostrar, que lo dejé todo coloreado de amarillo, porque calcularlo así mediante fórmula financiera, pues es algo sumamente fácil que solo se haría en una celda de Excel. Y pues eso es algo que no les van a pedir, ¿verdad? De hecho, pues tampoco les aceptamos em, ejercicios desarrollados en Excel. Pero ustedes pueden utilizar esto para estar seguros de su resultado, para saber si están coincidiendo como para tener una luz en el camino, ¿verdad? Entonces ustedes pueden calcular la TIR. ¿Cómo se calcula la TIR? Por ejemplo, se ubican en cualquier área de la hoja de Excel. Claro, previamente tiene que haber un área en la que ustedes tengan básicamente 6 datos. ¿Qué 6 datos? Bueno, el primero es el valor de la inversión y que esté con signo negativo.
y los 5 flujos de efectivo proyectados. Y tiene que estar todo como listo para marcarse en una misma área, es decir, que estén todos los datos seguidos uno del otro, que estén fácilmente identificados en un área, em, que podamos marcar, la verdad, que podamos marcar toda esa área junta, unida, porque no puede ser que tengamos un dato por aquí y otro por allá, eso ya afectaría la fórmula. Entonces, fíjense que uno busca aquí en la parte de arriba, en donde dice fórmulas, uno busca nuevamente que diga fórmulas financieras. Con la ayuda de esta barra voy a buscar la TIR porque todas están colocadas en orden alfabético. Entonces, precisamente hasta abajo encuentro la TIR. Hay otras, porque también hay otras. Hay otras TIR. Está, por ejemplo, la TIR no PER y está también esta que es TIR M, que, bueno, probablemente ustedes sepan de esto en Financiera 4, pero la que nos interesa es solamente la que dice TIR. Esa la vamos a seleccionar y entonces nos despliega acá una ventana que dice valores. Lo voy a volver a hacer. Estoy ubicada acá y busco fórmulas financieras. em, Me ubico en donde dice TIR y me despliega acá una ventana en donde dice valores y aquí es en donde empiezo a marcar mi área de C61 a C66. De hecho, en C61 tengo el valor de la inversión con signo negativo porque significa desembolso. Y ya a partir de C62 tengo los flujos de efectivo futuros. Estos 5 valores de los flujos de efectivo a futuro, pues obviamente no están descontados, no están rebajados, por eso digo futuros. Los ingreso así como están, como valores a futuro, y entonces ya le doy a aceptar. Así que inmediatamente me da la respuesta de la TIR. Me dice que la TIR es de un 21.32%. Lo ideal sería que coincidiera con lo que dice aquí del 21.39, pero no me coincide. Afortunadamente, no es una diferencia grande, solo es del segundo decimal, ¿verdad? Entiendo que es por cuestión de decimales, de la utilización de decimales, pero sí tiene que estar bastante similar. Si no me coincide exacto, pues tiene que estar bastante similar. No puede ser diferente, muy diferente. De hecho, acá, si se fijan, 21.39 contra 1.32, pues es el segundo número después del punto, nada más el que me está variando, ¿verdad? Em, si ustedes procuran usar todos sus decimales en todo este cálculo, pues con certeza sí van a lograr coincidir. De hecho, fíjense que también influye lo que les decía hace un momento. Si yo no me conformo con que con el 22% obtengo van negativo, sino que me pongo a usar, por ejemplo, el 21.60 o el 21.50,
Ya estoy hablando de una tasa que no sea redonda, pues eso también me permite increíblemente em, acercarme más al resultado que me da la fórmula financiera, porque el resultado que me da la fórmula financiera definitivamente es el acertadísimo, es el más exacto. Creo que escuché que levantaron su mano. ¿Qué tal, licenciada? Así es, Renato le saluda. Licenciada, solo yo sí utilicé completamente todos los decimales, pero me quedó exactamente igual que usted en la fórmula TIR, el 2132 y en la ejecución con el proceso que hicimos de la fórmula también me quedó 21.39 y sí, o sea, bueno, de hecho no tuve necesidad de considerar todos los decimales porque Excel los bajarán automáticamente, ¿verdad? Es cierto, es cierto. Sí, sí, tiene razón. Sí, yo la verdad es que eh, cuando ya no logro coincidir, pues me llego a dar por vencida. Yo acá estuve también luchando porque me diera exacto el 21.32 y no lo logré. Pero como les decía, hay quienes la tasa que les permite el bank negativo, pues no la usan de manera así redondita y yo miro que logran más exactitud así. Pero bueno, tampoco les garantizo que lleguen a 2, ¿verdad? Em, ahora bien, gracias Renato por su aportación. Ahora bien, fíjense que, bueno, y yo creo que alguien más me levantó su mano. Sí, licenciado, buenas noches, le saluda Julio. Yo solo quería saber en esta parte donde tiene la TIR del 21.39, el último cálculo que hizo ahí, ¿me lo podría volver a explicar? El último cálculo para llegar al 21.39. Así es. Bueno, es una suma. La verdad es que aquí me faltó mostrar el signo más. Lo que estoy haciendo es que a 15 le sumo 6.39, 32.59, 558. Y entonces ya llego al 21.39. Si se fija aquí al inicio dice R1 más, entonces sí hay que sumar al final el 15. Em, yo tendría que haber colocado aquí 15 más algo así, vamos a ver, algo así para que se mirara más claro y entonces ya pues sumarlo de esta forma. Es una suma, es que parece como que fuera multiplicación, pero es suma. Ok, gracias, licenciado. Ok, para servirle. Ahora, fíjense que la TIR tiene acá sus criterios de decisión. Dice, por ejemplo, que si la TIR es mayor que el costo de capital o trema, hay que aceptar el proyecto. Y eso es justamente lo que ocurre con este ejercicio, porque la TIR es del 21.32% según nuestra fórmula financiera, y ese 21.32% pues es mayor que 15. 15 es la tasa de rendimiento mínima aceptada por el empresario. Eso es lo que significa trema, tasa de rendimiento mínima aceptada por el empresario. Entonces, pues qué bien porque el empresario va a tener una rentabilidad mayor a la que desea como mínimo. Y aquí abajo dice si la TIR fuera exactamente igual a la trema o costo de capital, pues se aceptaría según criterio del inversionista, o sea, como que tampoco estamos tan seguros porque esto lo que indica es, bueno, ya va a ser decisión del inversionista si quiere hacer el proyecto o no, porque tampoco se tendría por qué considerar un mal proyecto.
Entonces, esto lo que significa es, por ejemplo, si la TIR fuera exactamente igual a la trema, si la TIR fuera 15, que es exactamente igual a la trema, que sería de 15, les quiero contar que lo que hubiera pasado es que el BAN hubiese dado 0. Si la TIR fuera exactamente el valor de la trema, nos hubiera dado un BAN igual a 0 desde un principio. Por eso decimos que entonces cuando la TIR es igual a la trema, eso ocurre cuando el BAN es igual a 0. Creo que se los puse por acá. Aquí está. Les puse, cuando el BAN es igual a 0, pues tendríamos una TIR. Es decir, si el BAN es igual a 0, la tasa que estamos usando, que vendría siendo la rentabilidad mínima que desea el inversionista, esa tasa es la TIR. O sea, el inversionista quiere que su proyecto tenga un rendimiento como mínimo del 15% y cabalmente ese va a ser el rendimiento que va a dar el proyecto, un 15%. Entonces, me preguntan por qué razón en los criterios de decisión no dice, por ejemplo, qué pasaría si la TIR fuera menor que la trema. Por ejemplo, que la TIR fuera de un 10%, vamos a suponer. Que la TIR fuera de un 10% y eso obviamente es menor que 15, porque la trema es 15. Entonces, si la TIR fuera menor que la trema, desde un principio nos hubiese dado un BAN negativo. Desde el principio, al momento de calcular el BAN, nos hubiera salido un resultado negativo. Pero eso no fue lo que pasó. De hecho, nos dio un BAN positivo y eso nos hizo pensar de que la rentabilidad del proyecto estaba por encima de la rentabilidad mínima que desea el inversionista, ¿verdad? Entonces, es una opción que ni siquiera la estoy colocando aquí, porque cuando la TIR es menor que la trema, eso significa que desde un principio obtenemos un BAN negativo y entonces generalmente no se le da continuidad al procedimiento, sino que uno se queda ahí dando a conocer el BAN negativo, sabiendo que entonces el proyecto no va a alcanzar la rentabilidad mínima del 15%, y entonces esa opción ya no aparece siquiera en esta imagen, porque no cabe en nuestra mente que un proyecto se pueda aceptar si la TIR del proyecto es menor a la trema. Porque de hecho resultaría un BAN negativo desde un principio, ¿verdad? No sé si alguien levantó su mano. Ok. Yo les quiero mostrar lo que ocurre precisamente en el tercer problema. Estos problemas yo los voy a estar analizando más detenidamente la otra semana. Voy a quitar los colores. Pero les quería mostrar lo que ocurre con este problema número 3. Fíjense que en este problema 3, el empresario quiere una rentabilidad mínima del 28%. Aquí está, del 28%. Descontando los flujos de efectivo a una tasa del 28%, la sumatoria de los flujos está por debajo del valor de la inversión y lo que ocurre es que tenemos un BAN negativo. Esto significa que la rentabilidad real del proyecto no alcanza el 28%. Esto se asocia con lo que acabo de decir, cuando la TIR entonces es menor que la trema, porque la TIR de este proyecto pues puede estar, qué sé yo, en un 20, en un 22
o en un 25, pero no va a llegar al 28, que es la trema. Entonces, yo acá les estaba explicando a sus compañeros del horario anterior que yo sí puedo proseguir, si me lo piden, yo puedo proseguir con el análisis, aún sabiendo que me da un BAN negativo, porque puede pasar que a mí siempre me soliciten calcular la TIR. Aunque yo ya sé que la TIR está por debajo de la trema, me pueden decir, bueno, tenemos la curiosidad de cuál será entonces la TIR de este proyecto. Si yo ya tengo un BAN negativo y yo sé que para calcular la TIR necesito tanto el BAN negativo como el BAN positivo, entonces ahora mi búsqueda no consistiría en hallar la tasa que me dé un BAN negativo, porque la tasa que me da un BAN negativo prácticamente ya la tengo. Yo lo que tendría que hacer ahora es, si quiero averiguar cuál es la TIR, ponerme a buscar la tasa que me permita un BAN positivo. Entonces, en lugar de ir subiendo la tasa, como generalmente lo hacemos para hallar el BAN negativo, aquí tendría que hacerlo al revés. Tendría que ir bajando y bajando la tasa hasta encontrar un BAN positivo. Y les cuento que el BAN positivo lo encontré aplicando la tasa del 22. Con el 22% ya finalmente logré un BAN positivo de 24,106 quetzales con 10 centavos. Entonces yo dije, bueno, acá ya tengo todos mis componentes de la fórmula, ya tengo mi BAN positivo, mi BAN negativo, y entonces ya puedo aplicar la fórmula y llegué a la conclusión de que la TIR está en un 22,83%. Yo siempre digo, y no sé si estarán tomando nota de eso, pero yo siempre digo que la TIR se tiene que encontrar entre las dos tasas, entre la tasa que me daban positivo y la tasa que me daban negativo. Entonces, veamos aquí arriba, si el BAN negativo me da con el 28% y el BAN positivo me da con el 22%, entonces entre las dos tasas tiene que estar la TIR y efectivamente está en el 22,83%. Bueno, eso según mis cálculos hechos así a mano, se podría decir, ¿verdad? Calculando la TIR mediante fórmula financiera de Excel, pues está en un 22,77%. Ahí sí me varió un poco más. Entonces, ¿qué quiero demostrar con esto? Que siempre puedo calcular la TIR, aunque me saliera un BAN negativo, eso no me impide calcular la TIR, pero lo que ocurre es que generalmente da un BAN negativo, pues es como que no valiera la pena que yo me quiebre la cabeza tratando de determinar cuál es la TIR, porque con toda seguridad la TIR va a estar por debajo de ese rendimiento mínimo que quiere el empresario. Entonces, no es algo que realmente le interese al empresario, ¿verdad? Y cabalmente, si ustedes se fijan, el empresario aquí quiere el 28% de rendimiento y este proyecto le da un 22,7 más o menos. Entonces, no es un proyecto que le interese al empresario porque no alcanza el 28% que él quiere. Pero si a mí me piden que calcule la TIR, independientemente de si me da un BAN positivo o negativo, pues sí lo puedo hacer, buscando entonces, si obtuve un BAN negativo, pues me pongo a buscar un BAN positivo, o si me da un BAN positivo, me pongo a buscar un BAN negativo.
El hecho es que tengo que tener los dos elementos, los dos van para poder aplicar esta fórmula. A eso me refiero, eso es lo que quiero demostrar, que puedo continuar con mis cálculos para hallar la TIR aún obteniendo un van negativo, ¿verdad? No me lo impide nada, sigo con la búsqueda. Entonces, si lo que obtuve fue un van negativo, pues me pongo a buscar el van positivo. Otra cosa muy importante que les quiero decir, y regresando al primer problema, es el hecho de que todavía me falta una herramienta por explicarles, y es el índice de deseabilidad o de rentabilidad, que también se le llama relación beneficio-costo. Y lo que vamos a hacer acá es algo muy sencillo. El valor presente del cash flow esperado, es decir, la sumatoria de los flujos de efectivo actualizados que obtenemos al calcular nuestro van, que en este caso fue de 58,830.32, lo divido entre el valor de la inversión con signo positivo de 51,000 quetzales. ¿Qué es eso de sumatoria de los flujos de efectivo actualizados o valor presente del cash flow esperado? Pues es prácticamente, me voy a ir a traer el dato, es prácticamente la sumatoria de los flujos de efectivo actualizados que obtuve cuando calculé por primera vez mi valor actual neto en este ejercicio. Y es de 58,830.32. Estos 58,830.32, por favor, no olviden que son los flujos actualizados a partir del renglón 48, del 48 al 52. Entonces, los 58,830.32 no incluyen el valor de la inversión. Y ese es el valor que precisamente me traigo hacia abajo y que tengo que dividir entre los 51,000 quetzales de inversión. Fíjense que los 51,000 están con signo positivo, y entonces al hacer la división, pues obtengo un resultado mayor a 1. El resultado es de 1.15. También lo puedo hacer sumando lo que corresponde a van positivo, que fueron como 7,830 quetzales por ahí, más el valor de la inversión inicial de 51,000 quetzales. Y esa sumatoria me da nuevamente los 58,830.32, lo cual divido entre 51,000 quetzales. Y bueno, al fin de cuentas me resulta lo mismo, llego al 1.15. Los criterios de decisión de esta herramienta también están en la presentación, y vemos que si la relación beneficio-costo nos da un resultado mayor que 1, pues el proyecto, claro que se acepta. De hecho, hablábamos en la reunión anterior de que si desde un principio obtenemos un van positivo, eso a mí ya me da la idea de que mi relación beneficio-costo va a ser mayor que 1, definitivamente. Si la relación beneficio-costo fuera exactamente 1, pues tendríamos que aceptar el proyecto, pero siempre a discreción del inversionista, porque una relación beneficio-costo igual a 1 significa que la TIR del proyecto pues es prácticamente la trema que pide el inversionista. Entonces,
estamos hablando nuevamente de que hay un van igual a 0. La relación beneficio-costo igual a 1 significa que hay un van igual a 0. Y la relación beneficio-costo menor que 1 significaría que el proyecto hay que rechazarlo. Porque desde un inicio nuestro van sería un van negativo. Entonces, bueno, son cosas a las cuales ustedes se van a acostumbrar haciendo ejercicios, practicando. Esto uno lo logra asimilar con la práctica. Entonces ya les estoy preparando la batería de ejercicios del laboratorio de presupuesto de capital para que comiencen a practicar. Finalmente, les quiero decir algo muy, muy interesante. Bueno, precisamente voy a volver a la presentación, disculpen. Quiero mostrarles, por acá creo que tengo la definición de la TIR, aquí está. Esto que les voy a decir ahorita es sumamente importante, ojalá tomen nota de esto. Dice la definición que la tasa interna de retorno iguala la suma de los flujos de efectivo actualizados con el valor de la inversión. Iguala la suma de los flujos de efectivo actualizados con el valor de la inversión. Entonces, en el caso del proyecto que estamos trabajando, la TIR sería la tasa que permitiría que la suma de los flujos de efectivo actualizados fuera de 51,000 quetzales. Porque esa cifra sería igual al valor de la inversión de 51,000 quetzales. Y obviamente al suceder esto, pues el van va a ser igual a 0. Si la suma de los flujos de efectivo actualizados es de 51,000 y el valor de la inversión es de 51,000, el van va a ser igual a 0. Entonces yo les tengo un reto que me gustaría mucho que hicieran. Si a ustedes les gusta cumplir retos, me gustaría que en algún momento, ya sea del fin de semana o de la otra semana, pero que sea pronto, en algún momento quisiera que ustedes nuevamente colocaran esta tabla, pero fíjense bien lo que les voy a decir. Bueno, es la misma tabla con las mismas columnas, pero la tasa con la que van a actualizar sus flujos de efectivo, quisiera que fuera la que obtienen acá, que es la TIR. La tasa del 21.32%. Bueno, de hecho, lo ideal es que usen todos los decimales, porque aquí solo me mostraba 2, pero bueno, hay una cantidad tremenda de decimales. Bueno, por lo menos que usaran unos 10 decimales, 12, y que con todos esos decimales, entonces ustedes calcularan sus factores de actualización de esta columna y por consiguiente trajeran a valor actual sus flujos de efectivo, o sea, no usando ni el 15%, porque con el 15% pues es la tasa que nos permitió el van positivo, ni con el 22% que es la tasa que nos permitió el van negativo. Que ustedes usaran el 21.31, 69, 38, etcétera, la mayor cantidad de decimales posible, tal vez unos 10 decimales, y entonces ya dejaran acá
establecidos sus factores de actualización y calculados sus flujos actualizados. La teoría dice, si nos apegamos a la teoría, pues la teoría dice que la sumatoria de los flujos de efectivo actualizados tendría que ser de 51,000 quetzales exactos, porque la teoría dice que la TIR iguala la sumatoria de los flujos de efectivo actualizados al valor de la inversión. Entonces tendría que darnos una sumatoria de flujos de efectivo actualizados de 51,000. A lo cual, si le restamos 51,000 quetzales de inversión, pues nos tendría que dar un BAN igual a 0. Entonces, justamente cuando logramos eso, justamente cuando logramos que el BAN sea igual a 0, estamos frente a una TIR, estamos prácticamente demostrando que esa es la rentabilidad real que tendrá el proyecto. Y se los dejo de tarea, se los dejo para que experimenten. Yo no lo voy a hacer ahorita, pero si nos apegamos a lo que dice la teoría, es algo que tendría que suceder. Algunas personas me dicen, fíjese que no me resulta porque no estoy usando todos los decimales. Bueno, por eso es que yo les recomiendo que traten de usar la mayor cantidad de decimales posible no solo en la tasa, sino también los factores de actualización que coloquen aquí, ¿verdad? Para que puedan llegar a 51,000 quetzales como sumatoria de flujos actualizados, o por lo menos a la cantidad que esté más cerca posible de los 51,000, pero si nos vamos a la teoría, tendría que darle 51,000 exactos. Entonces se los dejo como un reto, no sé si me di a entender con lo que les estoy diciendo, pero la TIR eso es lo que logra. La TIR logra igualar la sumatoria de los flujos de efectivo actualizados al valor de la inversión y entonces el BAN da 0. Yo me despido acá, no sé si hay algún comentario.